Bueno, pues ayer se dio una información relevante, como lo destacamos ayer mismo en la transmisión que tuvimos para ustedes, que tiene que ver con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Hemos en el portal nuestro, en Aristegui, en este medio de comunicación independiente que tenemos para ustedes, el sábado pasado dimos a conocer en nuestro sitio, en nuestro portal, después lo comentamos el lunes en este programa en vivo, trabajo de investigación periodística de un diario israelí. Hemos dado a conocer ampliamente esta información sobre la existencia de un arbitraje, bajo la ley de la Torá en Israel, con tres rabinos que hicieron el trabajo de árbitros con dos empresarios israelíes que están en disputa por negocios hechos en México, y en donde el tema toral es lo que se dijo en este proceso arbitral, que no funcionó como esperaban y que se ha traducido ya en que esto está en tribunales de la justicia israelí. Pero lo que se da a conocer es la información precisamente de todo este proceso, de esta existencia de un arbitraje para tratar de resolver la circunstancia entre estos dos empresarios israelíes, que efectivamente lo sabemos ya desde hace varios años. Aquí lo hemos informado con mucha amplitud. Aquí le hemos reportado desde hace algunos años la red de empresas de estos empresarios israelíes, particularmente de Uri Ansbacher Ben Drama, que pues fue quien le vendió al gobierno de Peña Nieto Pegasus. Pero no solo Pegasus. Tenemos la red de empresas que contrataron un conjunto de servicios, productos, hicieron negocios multimillonarios con el gobierno mexicano a través de esta red de empresas que han sido documentadas ampliamente en Aristegui Noticias, y que también dentro de las cosas que vendieron está Pegasus. El tema aquí es que el arbitraje en cuestión tiene que ver con el diferendo entre estos dos empresarios israelíes que invirtieron, según dice la información revelada en Israel, dicho de esa manera, en quien apunta a ser Enrique Peña Nieto. Lo hemos narrado aquí porque el documento que se da a conocer, la información que se da a conocer, más que el documento, los elementos del documento que se dan a conocer, plantean que se trata de alguien a quien se le pone N, o el hombre mayor, u otras denominaciones durante el texto. Sin embargo, los elementos que se asocian a esta persona, que no se le pone el nombre, claramente conducen a la figura de Enrique Peña Nieto. No habría otra manera de entenderlo, por las fechas, por los cargos, por la forma en que se dicen las cosas para referirse al hombre mayor o a N. Y aquí pues todo está apuntando precisamente a Enrique Peña Nieto, tal como lo destaca, porque así está claro en la información, el propio diario israelí. Todo esto lo hemos informado, hemos hablado ampliamente del tema desde el sábado para acá, y ayer hubo algo relevante porque estaba el fiscal general de la República en la conferencia con la presidenta Sheinbaum, y dentro de las preguntas que se le formularon al fiscal, pues obviamente se le preguntó sobre Enrique Peña Nieto y qué había al respecto de lo que se había revelado. A diferencia de la presidenta de la República, que cuando se le preguntó del asunto el pasado lunes, solo alcanzó a decir con media sonrisa que una frase que va a quedar ahí pues también para la historia, sí, estuvo medio tremendo, fue la expresión que utilizó la presidenta. Sí, estuvo medio tremendo, y luego ella misma comparte lo que ella leyó, como lo leímos los que hemos seguido esta historia el fin de semana. Ella misma compartió elementos de la información publicada en Israel. Cuando le toca al fiscal Gertz Manero responder del tema, le dice, bueno, a ver, fiscal, pues creo que le toca a usted dar alguna información al respecto. El fiscal da a conocer algo relevante que tiene que ver con que se ha abierto una carpeta de investigación sobre lo publicado en Israel. Y lo que destacaríamos de lo publicado en Israel es que ahí se afirma, en este proceso arbitral, que estos empresarios pues están disputándose lo que se estén disputando a raíz de que invirtieron, según plantea Uri Emanuel Ansbacher
en esta trama, $25 millones en quien era presidente de México, y el fiscal mexicano dice: sí, lo sabemos, tuvimos noticia de esto y debo decir que se abrió una carpeta de investigación. También dijo que ha habido otras denuncias contra Peña Nieto, pero que no ha habido pruebas consistentes para proceder de ninguna manera. Pero aquí se detuvo y le dio relevancia, porque la tiene, a lo publicado en Israel. Déjeme recuperar este fragmento. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida. Si me permite, fiscal, también sí, sobre el caso del malware Pegasus. Bueno, primero sabemos que se adquirió por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón y que se utilizó para el espionaje político. También sabemos que ya habían investigaciones avanzadas en torno a este caso, sobre todo a partir de una denuncia que presentó también la Unidad de Inteligencia Financiera y la Consejería Jurídica de la Presidencia en 2019, a partir de la localización y desmantelamiento de un centro clandestino de espionaje en Santa Fe, ligado presuntamente a los empresarios Álvarez Puga, y en este mismo sentido sabemos que la propia FGR abrió una investigación hacia 2022, la pudo judicializar, y en ese caso es por, en contra de la propia empresa israelí NSO Group, que habría, en todo caso se tendría que corroborar, vendido ilegalmente este malware a personas privadas, incluida la delincuencia organizada. A saber cómo van entonces esas investigaciones. Bueno, en ese caso que fue muy sonado y muy conocido, inclusive una periodista también muy reconocida fue la que inició fundamentalmente ese procedimiento. Lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que ya se habían dado a la fuga y estaban ya fuera del país, pero los que estuvieron en México los consignamos, los judicializamos y los procesamos. Después vienen las respuestas de las autoridades judiciales que afortunadamente ya vamos a poder revertir. Pero entonces, en este momento, ¿se abrirían nuevas líneas de investigación con este caso del presunto soborno? Dice que tiene mucha lógica lo que usted está diciendo, pero hasta el momento en que las autoridades del Estado de Israel nos ratifiquen que estas informaciones que dieron esos funcionarios de esa empresa diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero, eso nos permitiría volver a reabrir esa parte de esa investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo y cómo estuvieron interviniendo las líneas, esa sí ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los jueces. Y esta puede haber esa vinculación, nosotros coincidimos con usted. Y en el caso del expresidente Peña Nieto, de los otros temas relacionados con las empresas, entonces faltarían pruebas. Absolutamente. Nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar, y hasta el momento no nos los han entregado. Bueno, pues esto fue lo que le contestó el doctor Gertz Manero a la periodista Nancy
Flores de Contralínea estas preguntas que formuló y bueno, pues seguiremos analizando las respuestas del fiscal general de la República. En este momento destacamos el hecho que dice que se abrió una carpeta de investigación en relación a lo que se ha publicado en la investigación en Israel. Y bueno, pues estamos hablando de que este tema sobre estos empresarios israelíes, sobre el tema Pegasus y otros muchos contratos de otras cosas, es algo de lo que hemos estado informando a lo largo de los años, y hay que subrayar también que organizaciones como Artículo 19, como SocialTIC, como R3D han sido claves, han sido factores clave en el conocimiento, análisis y señalamiento de lo que esto significa para México y a nivel internacional incluso, porque en el caso de Pegasus, pues es un tema mundial. Tan mundial es que acaba de haber un juicio de Meta con WhatsApp en contra de NSO, este juicio muy fuerte donde hubo pruebas y elementos que muestran y demuestran el uso y abuso de Pegasus en México y otros países. Pero aquí hay varias connotaciones importantes y ya dimos a conocer, pero retomo ahora, cómo estas organizaciones, Artículo 19, SocialTIC y R3D, emitieron un pronunciamiento exigiendo investigación a fondo sobre la red de empresas intermediarias vinculadas en la compra y uso ilegal de Pegasus. Estamos hablando de que la Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y Artículo 19, pues se expresan, por supuesto, condena ante lo que revela, ante la revelación. Bueno, no se condena la revelación, se condena el contenido de la revelación sobre esta presunta corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales presuntamente relacionados con la adquisición de software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque hay que decir, no solamente es Pegasus lo que está involucrado en el arbitraje, Pegasus es un elemento de lo que están disputando estos personajes israelíes. Estamos hablando de una historia con muchas aristas y bueno, pues la aprecio mucho esta mañana que se sume al análisis y a la revisión de lo que está ocurriendo en estos momentos y que conecta de una manera muy fuerte con todo lo que se ha investigado años atrás, con todas las investigaciones periodísticas y de organizaciones como las que acabo de mencionar en relación a Pegasus y esta red de empresas de estos empresarios israelíes y el gobierno, no solo de Enrique Peña Nieto, porque Pegasus en particular, pues se compró, la primera vez que se vendió fue en México, y el primer gobierno que lo compró fue el de Calderón, y luego se compró amplísimamente licencias y se gastó muchísimo dinero público para comprar Pegasus en el sexenio de Peña Nieto. Se compró y se usó y se abusó de esta herramienta tan intrusiva. Y también se tiene información bastante contundente de la compra y uso en México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le aprecio esta mañana a nuestra invitada, a Marta Tudón, que es la oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, que está aquí en México y en Centroamérica, que esté aquí esta mañana para conversar pues de lo que ya se conoce desde el fin de semana con esta publicación israelí y de lo que dijo el fiscal Gertz Manero. Buenos días, Marta, gracias por tu presencia, bienvenida. Hola, Karen, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué te dice todo este mapa de información? A ver, desde Artículo 19 sí vemos con mucha preocupación las declaraciones del fiscal, sobre todo porque pareciera que existe un mensaje en decir que quienes tienen que traer las pruebas casi completas son gobiernos extranjeros y también que no ha sido suficiente la documentación tangible que ya se tiene durante muchísimos años por parte de la Fiscalía respecto a pruebas que sostienen que existió un entramado de corrupción, que se asignaron contratos por $61 millones beneficiando a NSO Group, a la empresa KBH. O sea, ya existen pruebas tangibles que han existido durante años y lo único que se siguen sumando son presuntos delitos que necesitan ser investigados de oficio. Es la responsabilidad de la propia Fiscalía General de la República el no estar esperando cooperación de gobiernos extranjeros, sino partir sobre la base de evidencia y de pruebas que se han tenido en sus manos durante años. Estas no son acusaciones en vacío, son pruebas, son documentos, no solamente aquellas provistas
en este caso, The Marker, sino también por investigaciones como Pegasus Project, investigaciones que hemos realizado organizaciones que defendemos los derechos digitales, como Artículo 19, SocialTIC R3D, sino también cuál ha sido también el único proceso judicializado en México, que en este caso es el tuyo de la periodista Carmen Aristegui, donde si bien existió un juicio, únicamente hubo una persona que estuvo acusada, la cual al final de cuentas no fue condenada, pero sí se reconoce que por tu condición de periodista básicamente sufriste el agravio de haber sido víctima de vigilancia. Entonces, cada vez más existen más pruebas, existen más documentos, existen más apelaciones para que la Fiscalía haga una investigación exhaustiva. Entonces, las declaraciones que hace el fiscal general, honestamente, ojalá no sea una falta de voluntad para poder realizar estas investigaciones de una manera independiente y que se haga lo que le compete, ¿no? Porque no es solamente su facultad, sino es su obligación tener una responsabilidad sobre las acusaciones y sobre todo cuando involucra a personajes como un expresidente de un país, ¿no? El expresidente de México. O sea, es inadmisible que en un contexto democrático una fiscalía no sea la que esté investigando, sino que más bien esté esperando recibir pruebas. Bueno, por un lado eso, por otro lado también la parte donde dice vamos a solicitar a Israel, hace sentido que soliciten desde luego la colaboración, no es que se exente la importancia de la colaboración internacional, sería una gran contribución, además de lo que se sabe, se tiene y se debe investigar desde el propio México, desde todos los puntos de vista. Ahora hay un elemento que no se tenía y que desde luego la Fiscalía debe tener, que es estas declaraciones en este proceso arbitral y ahora que está en el proceso de tribunales de estos dos empresarios que son figuras clave de muchos de los negocios que ocurrieron en México en el tiempo de Enrique Peña Nieto, no solo de Peña Nieto, pero principalmente de Peña Nieto. Y en este caso, tener este dato en particular, que es muy fuerte, esto de los $25 millones invertidos, dicho así, en Peña Nieto, es un elemento muy potente que no existía de esta manera. Marta. Sí, por supuesto. A ver, la cooperación internacional, lo que Israel pueda aportar de pruebas, de documentación es muy necesario, pero lo crucial es entender que una fiscalía independiente no debe esperar y no debe depender de información que venga del extranjero, sobre todo cuando ya hay pruebas, hay evidencia que no ha sido suficientemente explorada desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, cuando inició este proceso, cuando recién empezaron las denuncias, cuando recién empezó el proceso judicializado, el único que existía en México, lo que se acusaba era intervención de comunicaciones, intervención ilegal de comunicaciones y también ya se estaba empezando a dilucidar cuál era la red de corrupción. En este momento, y lo que The Marker ha traído con su investigación periodística, lo que ha traído sobre la mesa es, se añaden posibles nuevos delitos, ¿no? Estamos hablando quizás de lavado de dinero, de aún más corrupción, estamos hablando también quizás de delitos fiscales, y son delitos gravísimos que sí son muy importantes que puedan formar parte de una investigación. Pero yo creo que es muy importante insistir en el hecho de que no se tiene que depender de información que sea provista por gobiernos extranjeros, sobre todo cuando la responsabilidad de investigar ha sido una obligación que no ha sido cumplida por parte de la propia Fiscalía y no es posible, digamos, no es correcto, no es adecuado estar dependiendo de gobiernos extranjeros. Es muy bueno, la cooperación internacional es crucial, pero no es la única vía para seguir avanzando en una investigación. Pues no, hay muchos elementos a la mesa y veremos hasta dónde llegará ahora esto que anuncia, que tampoco es poca cosa, una carpeta de investigación abierta a raíz de lo publicado por The Marker. Sí, completamente. O sea, esto vamos a ver cuál va a ser la real voluntad y básicamente es eso, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se va dibujando el contexto de investigación.
pero creo que sí tiene que haber mucha responsabilidad por parte de el fiscal, también por parte de la presidenta, en decir esto es una piedra más que se está juntando a la red de documentos, evidencia que ya existen y necesitamos justicia y necesitamos garantías de no repetición, sobre todo en un contexto donde la vigilancia cada vez tiene más posibilidades dadas las iniciativas legislativas que se acaban de aprobar, ¿no? O sea, no puede perdurar un contexto de impunidad, sobre todo cuando existen mayores facultades y mayor poder de vigilancia del Estado en este país. Sí, déjame detener, Marta Tudón, te propongo, en lo que acaba de decir hace rato la presidenta mexicana sobre el tema, porque le volvieron a preguntar y hay un planteamiento que tiene que ver si hay o no un pacto de impunidad, porque todo el sexenio de Peña Nieto pues pasó en blanco con Peña Nieto, como se sabe, hay toda una discusión acerca de si hubo o no una protección, si hubo un pacto de impunidad, si lo que quieras. Estamos hablando de algo que quedó como un registro ahí y ahora pues se le vuelve a preguntar a la presidenta y esto fue lo que dijo. Déjame ir con este fragmento y regresamos contigo. Un segundo tema, presidenta, también dudas de lo que quedó ayer, de lo que expuso el fiscal Alejandro Gertz Manero cuando se le cuestionaba por qué no se judicializaron esas carpetas de investigación en contra del expresidente, que la misma fiscalía informó en el 2022, a 3 años, una falta de judicialización. Él hablaba de la falta de pruebas, que no le entregaron las pruebas, y también hablaba de la ratificación, aunque según el Código Penal ya no se tendría que ratificar una denuncia, pero particularmente en el tema de la falta de Tiene pruebas. Que explicarlo a la fiscalía. Le corresponde al fiscal explicarlo. Pero ayer dio una explicación aquí y le corresponde a la fiscalía explicarlo. Lo que planteó aquí en la mañanera como parte del Gabinete de Seguridad, pues le corresponde a la fiscalía pues explicar lo que mencionó ayer con más detalle. Sí, porque sí, en el caso, y lo que queríamos preguntarle, si fue la UIF la que no entregó las pruebas suficientes, si usted no considera que esto no está abonando al pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, que por cierto es algo que pues le ha señalado la oposición desde que estaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema. Muy bien. En un tercer tema, presidenta, sin embargo, publicamos que Hugo Patlán Bueno, Matehuala... ya es otra cosa. Estamos hablando de que aquí la colega, sin embargo, que es quien le preguntó, Romina Gándara, le preguntó a la presidenta, pero hasta aquí dejamos la declaración porque es justamente el tema en el que estamos sentados. Marta Tudón, pues esto es lo que dice la presidenta. ¿Cómo lo ves? Creo que volvemos al punto donde es responsabilidad de la propia fiscalía el investigar y el traer las pruebas. No puede esperar, por ejemplo, sabemos que el gobierno de Israel realmente no ha querido cooperar en casi ninguna instancia, entonces no se puede depender y no se puede lavar las manos escudándose en la falta de cooperación y que no hay pruebas suficientes cuando es el propio trabajo de la fiscalía tener que investigar. No es solamente estar recibiendo las pruebas para calificarlas o no, sino pasar un proceso donde investigue, donde sea quien esté haciendo de una manera muy diligente un recorrido histórico sobre las diferentes pruebas que han existido. Y sobre todo hablando particularmente del pacto de impunidad, la percepción que se tiene pública respecto a este posible pacto que pudiera haber de manera institucional para no traer a declarar ni siquiera o traer a la justicia al expresidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que lo que es más alarmante y lo que suena más la campana es el hecho de que si han existido, digamos, líneas de investigación que no han sido cubiertas desde hace muchísimos años, pues no es por falta de que exista una teoría de caso para poder avanzar en la investigación.
puede ser que sea una falta de voluntad, ¿no? Entonces creo que de ahí es donde existe la percepción de la sociedad civil, del público en general, donde no sabemos hasta dónde queda que sea una decisión política el hecho de no investigar, el hecho de no traer a un presidente que debió de haber venido a declarar desde la administración pasada, ¿no? O sea, creo que esto es lo realmente preocupante y esperemos que no se laven las manos, digamos, de las responsabilidades que se tienen en materia de garantizar la no impunidad, porque si sigue habiendo impunidad va a haber una repetición de los hechos. Sin duda, estamos frente a un asunto bastante grave, que como bien has dicho, se ha prolongado por años, con mucha información, con muchas evidencias, con muchos elementos, incluso con alguna fase judicializada, como se ha dicho al respecto. Pero bueno, desde luego hay una enorme deuda del Estado mexicano frente a las informaciones conocidas, reveladas, que deben ser procesadas judicialmente y que en este caso, bueno, pues apuntan. Nadie puede afirmar categóricamente que alguien es culpable de algo si no hay un proceso judicial que lo demuestre. Digamos, apuntan a la figura del expresidente Enrique Peña Nieto. Y pues cuando se le pregunta a la presidenta Marta Tudón de si esto es la continuación de un pacto de impunidad como el que se ha acusado existió con Andrés Manuel López Obrador, pues mira tú que responder con la consulta pública aquella, ya ni nos acordamos, ni debería haberse acordado la presidenta, aquella consulta pública que se hizo, que fue pues entre ridícula, fársica, ¿no? En realidad fue una consulta fársica aquella que se hizo, y es una tragedia para México que se haya estrenado una posibilidad constitucional de consultar a la población para algo que sea vinculante, pues con algo que se diseñó y se hizo con estas características. Ya nada más de acordarnos de aquella consulta que fue poco votada, por decirlo así, fue aquello una cosa fársica, básicamente. Sí, y hay que recordar que las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos nunca deben de estar sujetas a referéndum, ¿no? O sea, las violaciones a derechos humanos tienen que ser investigadas y no son sujetas a fechas de caducidad. Y esto es de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que lo que nos trae el caso de Pegasus, el entramado de corrupción, ahora que se están sumando nuevas acusaciones sobre delitos financieros, sobre delitos fiscales, etcétera, es solamente una pieza más de un rompecabezas que ya puede ser armado, que ya existen líneas de investigación y también me gustaría ser muy clara, la colaboración de Israel sí es importante, la colaboración entre las diferentes autoridades es muy importante, pero ante una falta de cooperación no se exime que exista la responsabilidad de investigar, sí, y las violaciones a derechos humanos necesitan ser investigadas. Sin duda. Pues ahí estamos con este tema y pues seguiremos hablando al respecto. Marta Tudón, te aprecio mucho como oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19 que estés aquí para hablar de este tema, para analizar, para ponerle foco a un asunto tan relevante como este, y veremos en qué se traduce lo que dijo el fiscal. La presidenta dice le toca a la fiscalía, no le toca a la fiscalía. En otros temas sí es muy clara en intervenir con su planteamiento de otros asuntos, pero cuando hay algo relacionado con Peña Nieto le toca a la fiscalía y no se involucra además, no involucra mayormente a la figura presidencial y evoca pues a esta consulta pública en donde se dijo no hubo pacto de impunidad porque hasta se hizo una consulta para preguntarle a la sociedad si quería que se enjuiciara a los expresidentes. Ya nada más de acordarnos de la pregunta misma, que era una sola pregunta que acabó siendo redactada, según se sabe, por Arturo Saldívar, una pregunta además incomprensible para efectos prácticos. Sí, yo creo que como bien dices, tenemos que tener el dedo sobre el renglón, no quitarlo, seguir con la exigencia y seguir sin mezclar los temas, ¿no? Una cosa es ese proceso que se hizo sobre consulta, pero otra cosa es las responsabilidades que tienen las autoridades en garantizar que los delitos básicamente sean investigados y las personas que son culpables metidas a la justicia. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está, Marta Tudón, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, gracias Marta, gracias Artículo 19, a R3D y a Social TIC. Vamos a conversar más adelante con Luis Fernando García, con quien hemos conversado también estos días para darle seguimiento al tema. Esta semana conversamos también con Luis Fernando, pero ahora hay un nuevo elemento, que es, hay una carpeta de investigación, según ha dicho el fiscal, y los demás elementos que se están poniendo a la mesa. De esto que detonó el fin de semana a raíz de esta investigación del diario The Marker, que tiene que ver con es una publicación especializada en Israel, y pues esta publicación de The Marker, pues ya pudimos revisarla completa con la traducción correspondiente del hebreo, para que nosotros pudiéramos compartir con ustedes lo que compartimos desde el sábado. Y bueno, pues ahí está el titular de The Marker. El titular de The Marker es: invertimos $25 millones en el presidente. Esa es la frase que destaca de lo que se encontró en el arbitraje secreto entre estos dos empresarios israelíes. No es una frase que inventó nadie, es una frase tomada de este proceso arbitral que está registrado en este trabajo periodístico y que revela cómo Avishai Neria y Uri Ansbacher se repartieron México, que es una de las frases que destaca el periodista israelí, que es quien firma este documento, que es quien firma esta investigación. Gur Megido es quien firma esta investigación de julio 2025 y da a conocer como esta disputa legal entre estos dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Uri Ansbacher, revela un acuerdo sobre el dinero que invirtieron conjuntamente, leo la traducción, en el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. A cambio ambos obtuvieron importantes beneficios en acuerdos con su gobierno, incluyendo un contrato con la firma de ciberseguridad NSO. Un arbitraje secreto llevado a cabo hasta hace poco entre dos empresarios israelíes. Un arbitraje secreto llevado a cabo hasta hace poco entre dos empresarios israelíes, Avishai Neri y Uri Emanuel Ansbacher, revela que ambos agasajaron, es una palabra que se traduce así, al presidente de México, Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, con una enorme suma de hasta $25 millones. Al mismo tiempo, el arbitraje revela que fueron recompensados. Al mismo tiempo, el arbitraje revela que fueron recompensados estos dos empresarios con lucrativos contratos con su administración. Neria y Ansbacher sirvieron como intermediarios y facilitadores de diversas entidades comerciales en Israel y el gobierno mexicano. Durante la era de Peña Nieto, el acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país. El laudo arbitral, leo la traducción de este trabajo de investigación, el laudo arbitral que revela la conexión financiera con el expresidente fue firmado a finales de 2024 por un panel de 3 jueces autorizados por Neria y por Ansbacher en 2023. Los dos empresarios autorizaron que estos 3 jueces fueran el panel arbitral. Esto fue autorizado en 2023 para resolver la disputa que surgió entre ellos de acuerdo con la ley de la Torá y bajo condiciones de confidencialidad. Así que está dando datos muy precisos el periodista israelí. Estamos conociendo a través de esta investigación de un medio serio en Israel este inicio del proceso de arbitraje con la instalación de este comité de 3 jueces que fue en 2023 y durante todo el tiempo que transcurrió hasta finales de 2024, cuando se firmó el laudo arbitral que ahora se está conociendo bajo las condiciones de confidencialidad que ya no están, en este caso, cumplidas. Entre otras cosas, dice el periodista Megido, dice, entre otras cosas, se solicitó a los árbitros, que eran 3 rabinos, entre otras cosas, se solicitó a los árbitros, los rabinos Jonathan
David Hall, Chaim Friedman e Yitzhak Meir Blasberg, que resolvieran las alegaciones de las partes de que ambas violaron un acuerdo sobre cárteles. Un acuerdo sobre cárteles a cuyo marco Neria y Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, de modo que algunas autoridades se marcaron como pertenecientes, entre comillas, pertenecientes a Neria, y otras como pertenecientes a Ansbacher. Por eso el título, el sumario del periodista es cómo se repartieron México, porque se repartieron, digamos, pues las secretarías, las dependencias gubernamentales, se entiende así por ser el gobierno de Peña Nieto. Esta te toca a ti, esta a mí. Básicamente la disputa tenía que ver precisamente con ese acuerdo entre los dos empresarios que invirtieron conjuntamente en Peña Nieto esos $25 millones presuntamente. Estamos hablando de que el lenguaje del laudo, dice el periodista Meguido, el lenguaje del laudo arbitral revela que sus redactores no quisieron revelar todos los hechos al tribunal, que podría haber tenido que decidir sobre su ejecución. El arbitraje abordó, entre otras cosas, cuestiones que podrían interpretarse como delicadas y, por lo tanto, el Tribunal de Justicia, es decir, los tres árbitros, también empleó un lenguaje delicado y no siempre directo. Así que sí se está diciendo que se cuidó el lenguaje para pues cuidar la delicadeza de la situación. Hay que decir aquí, según se puede leer en la traducción del hebreo al español, que este lenguaje arbitral revela que sus redactores no quisieron entrar en muchos detalles y precisiones de los hechos al tribunal, que podría haber tenido que decidir sobre esta ejecución del proceso arbitral. El arbitraje abordó, entre otras cosas, cuestiones que podrían interpretarse, como decía aquí, de carácter delicado. A pesar de los intentos de ocultación, de que no se supiera exactamente a quién se refería con esos $25 millones, dice el periodista israelí, la lectura de los escasos documentos del procedimiento presentados ante el tribunal nos permite comprender parte del panorama y, entre otras cosas, identificar a Peña Nieto, como beneficiario de lo que los árbitros denominaron con ánimo interesado una inversión conjunta. Los árbitros pusieron en el texto como si hubiera sido una inversión conjunta de Neria y Ansbacher en una figura de alto rango. Así, una decisión provisional emitida en el proceso de arbitraje y presentada ante el tribunal describe una personalidad por los dos empresarios, describen una personalidad por la que dos empresarios han solicitado cuantiosas sumas de dinero. La parte B, dice el periodista, es Ansbacher. Reclama, la parte B, el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente por ambas partes en las inversiones en esta personalidad, que según la parte B se estimaron en $25 millones, según declaró ahí. Por otra parte, Ansbacher alegó que la relación con el alto cargo, que según él se adquirió por $25 millones, constituía un activo y un negocio conjunto entre las partes. Los árbitros dictaminadores plantean que sin duda ambos se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales gracias a sus vínculos con la personalidad. A raíz de esto, concluyeron también que resulta difícil reclamar estos fondos provenientes del Fondo de la Sociedad con pleno consentimiento. Así que, bueno, pues estoy retomando las partes sustantivas de este trabajo publicado el fin de semana en este diario israelí y pues al final de cuentas, para que quede aquí disipada la duda de qué significa personalidad, a quién se refiere cuando se habla de personalidad o N,
para disipar cualquier duda de que la letra N sustituye la palabra presidente, se menciona una vez la fecha de finalización del mandato de N y en otra ocasión se le describe como el N electo en 2012. Así que, pues, ya me dirá usted si no es claro la referencia a Peña Nieto, aunque no diga estrictamente Enrique Peña Nieto. En otra ocasión se le menciona como el N electo en 2012. Alguien dirá, bueno, pudo ser un gobernador, pudo ser alguna otra autoridad, pero aquí se está hablando de figura principal, de mandato de N. Se especifica también en el laudo arbitral que la administración de ese N de México fue reemplazada en diciembre de 2018, que es la fecha exacta en la que Peña Nieto fue reemplazado por el presidente de México hasta 2024, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, le vamos contando tal cual lo ha publicado el diario israelí. Los árbitros describieron en la decisión provisional como en medio de restricciones cuyo significado no se detalla en los documentos, Neria y Ansbacher disolvieron apresuradamente su sociedad y esto se hizo en virtud del acuerdo que dividió los poderes estatales entre las partes. Se dividieron los poderes estatales entre las partes, así que se está hablando de que hay una parte específica que se explica de esta manera. Rechazó las alegaciones de las partes sobre la inversión mutua, sobre la invasión mutua. O sea, se están acusando de que invadiste mi parte, ¿no? Invertimos en esta autoridad, nos repartimos el pastel y tú invadiste mi parte, y se están acusando de invasión mutua del territorio de la otra parte. Entre otras razones, en la ley judía es parte de lo que se está dirimiendo con la ley judía. Esto de los negocios en Israel, pues es un elemento muy importante, como se sabe, y hay tipificaciones sobre acuerdos mutuos. Y si llegamos a este acuerdo mutuo, no te metas en mi parte, en pocas palabras. Eso es lo que se está explicando aquí. Y pues estamos hablando de una información en donde pues se detallan los elementos contenidos en este laudo arbitral y se ha dicho que los árbitros, déjeme cerrar con esto para compartirle esta parte que no habíamos comentado en nuestras informaciones, los árbitros dictaminaron posteriormente que incluso una invasión por parte de una de las partes en un organismo gubernamental de su vicepresidente, dice aquí, durante el último año del gobierno presidencial no se consideraría una violación, ya que ambas partes sabían que la mayor parte de su poder en el país provenía de una conexión o de su conexión con un alto funcionario del gobierno a través de la cual las partes lograron acceder a los pasillos del poder, lo cual cambiará drásticamente después de las elecciones. Por lo tanto, el tribunal rechazó la demanda de ambas partes respecto a las transacciones realizadas. Los documentos presentados ante el tribunal no especifican con exactitud cómo se invirtieron los 25 millones de dólares en el presidente Peña Nieto y tampoco especifican qué autoridad mexicana pertenecía, entre comillas, a Neria y cuál pertenecía a Ansbacher según el acuerdo durante su mandato. Dijeron también que hay una fuente familiarizada con los negocios de ambos personajes, afirmó en una conversación con The Marker que gran parte de los fondos mencionados en el proceso se destinó a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente de 2012. No está claro en qué se usó esa inversión, los 25 millones de dólares que están aquí explicados, descritos y reconocidos por las partes. Estos empresarios están alegando que le invirtieron 25 millones a quien fuera presidente de nuestro país. ¿Qué tiene que hacer nuestro país? ¿Qué deben hacer nuestras autoridades? Por lo pronto y por lo menos, ayer el fiscal dijo, hay ya una carpeta de investigación abierta.